siguiendo con nuestro amigo Isaías. Ya es parte de la familia, ¿no? Madre mía. Capítulo 36 y 37. Ya hemos traspasado el Ecuador del libro de Isaías, pero aún nos quedan unos cuantos capítulos por delante. Así es que seguimos ahí avanzando y a veces, claro, como estaba diciendo, tenemos que ir avanzando porque son muchos capítulos. Si no, no sabemos si llegará el Señor antes de que terminemos Isaías o si tendremos que decirle a Isaías que acabe la serie cuando estemos allí en el cielo. Ahí él mismo nos lo puede explicar de primera mano. Pero para mí es siempre, pues eso, es un privilegio tremendo, un privilegio tremendo. Y cambiamos de sección. Estuvimos viendo pues ahí una serie de profecías de juicio contra las naciones y contra el mismo pueblo de Israel. Y hoy vamos a entrar en lo que venimos a denominar un paréntesis histórico. Los capítulos 36 hasta el 39 es un pequeño paréntesis donde podremos entrar en dos historias. Hoy vamos a ver una en los capítulos 36 y 37 y si Dios quiere el próximo día pues veremos 38 y 39. Así es que cuando venga la próxima vez, pues ya si queréis ir leyendo estos capítulos, así pues podremos conocer un poco más antes de llegar aquí a la meditación que vamos a tener. Así es que os invito a abrir vuestras Biblias y vamos a leer estos capítulos ya que son dos solamente. A veces nos toca correr un poco más y a veces vamos a ir más despacio. Hay momentos en que quisiéramos, que podríamos detenernos en algunas partes más concretamente. Y si Dios quiere, pues en esos momentos, cuando sean capítulos, aunque son todos importantes, pues ya lo haremos, pero en este caso pues vamos a hacer estos dos capítulos de corrido. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto que está en el estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Y yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová, nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos.
¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vino yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiraca, el rey de Etiopía, he aquí ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Den que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat,
el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iba. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa del Señor, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído. Oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré tus altos cedros, tus cipreses escogidos. Llegaré hasta tus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo clavé y bebí las aguas, con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año de lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Oremos, cerremos los ojos por un momento.
Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos bendices, Señor, a través de ella. Gracias porque tú siempre nos hablas y nos das la palabra oportuna, Señor, para que cada día podamos tomar aliento, Señor, o si tenemos que corregir actitudes, Señor, tú también nos hablas y nos animas a cambiar. Señor, bendice esta palabra en esta mañana. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla, Señor. Y ayúdame, Señor, para transmitir todo lo que tú me has dado para tu pueblo aquí en Cambrils. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Perdón si me he extendido un poquito, pero creo que era necesario que pudiéramos entrar así un poco en el asunto de hoy. Como decía, entramos en un paréntesis histórico del que hoy vamos a hablar acerca del aniquilamiento del pueblo del ejército asirio. Y lo he querido llamar, como estamos viendo ahí en la pantalla, palabras, palabras, palabras. Dice el refranero que las palabras se las lleva el viento. En estos días seguro que se ha llevado unas cuantas, porque, madre mía, vosotros estáis cerca de la casa del viento, dicen que el viento vive en Miami, ¿no? Y vosotros estáis por ahí cerquita. Pues sí, la verdad es que según quien diga esas palabras, tiene un valor, igual que para nosotros, según quien nos las diga. No es lo mismo que te las diga un amigo, que te las diga un conocido. No es lo mismo que te las diga tu padre, que te las diga una persona que te acabas de encontrar por la calle. Y aquí encontramos en esta historia en la que estamos entrando, pues que hay diferentes personajes y cada uno, por así decirlo, suelta la suya. Y en medio de todo esto encontramos, como veremos desde el principio hasta el final, que la palabra que prevalece es la del Señor. La palabra que prevalece es la del Señor. Y he querido separar un poco en lo que es este pasaje en cada uno de los que habla, de las palabras que dice y la trascendencia que pueden tener para nosotros. Así es que vamos a entrar en materia. La primera sección que encontramos, que lo vamos a ver que cada uno va a decir dos grupos de palabras, pero vamos a seguirlas también un poco cronológicamente. Así es que las primeras palabras que encontramos son las palabras del rey de Asiria y de sus emisarios. Se presentan allí delante de Jerusalén, donde está el rey y el resto del pueblo que había quedado. Sabéis que Asiria llegó a ser el principio de lo que serían los grandes imperios que vendrían después. En ese momento habían tres grandes potencias, pero no habían llegado los grandes imperios como serían más tarde Babilonia, Media y Persia o el Imperio Romano. Se estaba levantando y en aquel tiempo estaba incluso dominando las regiones que más tarde serían de Babilonia. Luego estaban los hititas por otro lado y abajo del todo estaba Egipto, que también había llegado a ser un gran país. Asiria se había levantado con afán de conquista y había empezado a atacar a todos los pueblos y naciones que había a su alrededor, y desde el norte había comenzado a bajar y llegó antes a todos aquellos pueblos, pero después llegó a los pueblos de Israel. Llegó en primer lugar frente al reino del norte y lo conquistó. Y empezó a conquistar las ciudades fortificadas que Judá, el pequeño reino de Judá, tenía para defenderse.
y las había conquistado también. Y ahora estaban sitiando Jerusalén y llegan sus emisarios en primer lugar para pactar. Y llegan ahí y el comandante en jefe, el Rabsaces, este nombre que tanto nos cuesta de pronunciar, se podría llamar que era el comandante en jefe. Era un jefe de provincias, de las provincias de Asiria, y ahora estaba allí para hablar en el nombre del rey. Algunas traducciones, me llamó la atención, algunas traducciones lo llaman también el copero mayor. Y eso me recuerda al puesto que tenía Nehemías, que no era simplemente un camarero, con el respeto que los camareros merecen, pero no era simplemente un hombre que le daba de beber un poco de vino al rey y ya está. Tenía un puesto importante en lo que era la corte de aquel rey en aquel momento. Este era uno de sus gobernadores, que tenía provincias a su cargo, y hoy estaba allí para hablar al rey y al pueblo del Señor. ¿Y qué le dice? Mira, una de las técnicas que siempre ha estado usando, que se han usado en las guerras, es, en primer lugar, desmoralizar al pueblo. Desmoralizar al pueblo. Y eso es lo que hace, en primer lugar, aquí este emisario de parte del rey Sennacherib. Vamos a ver qué le dice. Lo primero que le dice sería en palabras más cercanas a nosotros: Ezequías, te estás marcando un farol. Te estás marcando un farol. Todo lo que estás diciendo acerca del rey de Egipto, todo lo que tú has pactado con Egipto, es mentira. Tú dices que estás aliado con él y que él te va a defender y que tú vas a poder vencer esta batalla, y así tienes engañado al pueblo, pero que sepas que no te va a servir de nada. El rey de Egipto es como un bastón de caña frágil que el que se apoya en él se le parte y se le clava en la mano. No tiene ninguna fuerza. No tienes un ejército que te respalde realmente como para poder vencerme. Egipto es frágil. ¿Te refieres a ellos? No vale la pena que los tengas en cuenta, ni tú ni todo tu pueblo. ¿Te refieres al Señor? ¿Que cuentas con Jehová? ¿Él te va a respaldar? Eso son las palabras que está diciendo aquí este emisario. Pero si habéis derribado todos sus altares, solamente habéis dejado uno. Este es en el Dios en el que tú te apoyas y crees que Él va a poder defenderte. Además, no tienes un ejército aquí dentro de Jerusalén que realmente valga la pena. Si yo tuviera caballos para montar, no tendrías gente para subir encima y para poder venir y luchar contra mí, ni para atacar el más pequeño de mis destacamentos. En cambio yo, dice, sí que vengo en el nombre de Jehová. Yo he venido de su parte. Él me ha dicho que destruya tu tierra. Así que, hacerme caso. Entregaos, rendíos y no os pasará nada. Si no os rendís, tenéis todas las de perder. En cambio, si os rendís, yo os voy a dejar vivir aquí por un tiempo. Yo os dejaré vivir aquí por un tiempo. Y luego se dirige nuevamente a ellos, al pueblo, y dice: vuestro rey os miente.
vaya clase de rey que tenéis, que os dice mentiras, os ha engañado, os está diciendo que el Señor, que Jehová os librará, pero no es verdad. En cambio, si os entregáis, yo os dejaré vivir aquí un tiempo. Podréis disfrutar de vuestros viñedos, de vuestros árboles frutales, aunque sabed que eso será por un tiempo, porque después os voy a llevar a otro lugar. Era una de las técnicas que utilizaban en aquel tiempo también para tener sometido a un pueblo, la política de trasplante. Cogían a un pueblo, lo llevaban a otro lugar y aquel pueblo que vivía en aquel lugar lo llevaban donde vivían ellos. Así es que se encontraban totalmente desubicados, no sabían qué hacer ni cómo moverse y entonces se adaptaban a todas las normas que el país conquistador les demandaba. Así es que no tenéis nada que hacer, pero en cambio podréis vivir si me hacéis caso. ¿Qué nos vienen a decir a estas cosas? A mí me recuerda mucho, y perdonar si alguien tiene esperanzas, no quiero echar un jarro de agua fría, pero me recuerda mucho a los mítines preelectorales. Sabemos que especialmente ahora en este tiempo que hay elecciones locales, todos procuran dejar los pueblos y ciudades bien arregladitos y decir, mirad qué bueno soy, hacerme caso a mí y votadme otra vez porque haré muchas más cosas el año que viene. Promesas, palabras y palabras que muchos no pueden cumplir. Mi consejo es que confíes en el Señor. Mi consejo es que hablemos con Él, que le escuchemos a Él y que dediquemos tiempo en mirar, en meditar en su palabra y entonces tendremos las cosas que necesitamos para vivir en paz, en tanto que llega el momento en que lleguemos a su presencia. Más tarde vuelve a hablar el Rabsaces, pero ahora es el séquito del rey de Judá el que habla. ¿Y cómo son las palabras que nos dicen aquí? Lo primero que nos dice, que dice el séquito, hablan con el emisario del rey asirio y le dicen, por favor, háblanos en arameo, que si no el pueblo se entera de todas las cosas que estáis diciendo y se desanima. Habla en arameo y que no se enteren. Y entonces, como hemos visto, el emisario del rey vuelve a gritar todavía más fuerte y les dice esas palabras, diciendo, vuestro rey os miente, enteraos bien y entregaros. Entonces, Ezequías era un rey que amaba al Señor y quería vivir bajo su palabra, pero no siempre era así. Tuvo sus buenas épocas y sus malas épocas también, como nosotros. Los reyes son seres humanos y como seres humanos cometen errores. Y a veces se piensan que son mucho más importantes que otros, cuando en realidad no son más que seres humanos igual que nosotros. Cuando escuchan todas estas palabras, ellos van delante del Señor. En primer lugar, los emisarios se presentan delante del rey, rasgan sus vestiduras en señal de duelo y van y claman al Señor. Y había una cosa aquí que me hacía pensar en cómo actuamos nosotros también en nuestras vidas. Estamos
dispuestos a asumir la verdad, a reconocerla y también que los demás la sepan? A veces no queremos que los demás conozcan nuestros defectos. A veces no queremos que los demás conozcan cómo van a ir las cosas. No vaya a ser que a partir de entonces no nos congraciemos tanto con ellos, que no nos consideren tan bien como antes. Lo que tenemos que hacer nuevamente, aparte de escuchar al Señor, es dirigir a los demás hacia el Señor, porque es en el único en quien pueden confiar. Y, cómo no, el tercer grupo de personas que tienen una palabra aquí, una palabra importante, es el Señor y su profeta. Cuando tanto Ezequías como su séquito se presentan delante del Señor y buscan la dirección del Señor, el Señor habla. El Señor responde. Y las palabras del Rey del universo, en este caso, ya hemos visto lo que dijo el rey Sennacherib, hemos visto lo que ha dicho el rey Ezequías, ahora habla el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice, en primer lugar, no temas. No temas, rey Ezequías, no temas, pequeño remanente del Señor, no tengas miedo. Esta palabra, estas dos palabras, no temas, son las palabras que más se repiten en la Biblia. 365 veces. Qué curioso. Aparece en la Biblia, no temas. Como si necesitáramos escuchar cada día, como los 365 días del año, que el Señor nos diga, no tengas temor. Confía en mí. Espera en mí porque yo voy a obrar. Y le dicen, no te preocupes porque este rey al cual ahora mismo tienes tanto miedo, se irá a su tierra. Allí dice, enviará algo o a alguien, porque dice, enviaré un espíritu, escuchará un rumor y se volverá a su tierra. Y más tarde veremos cómo el Señor cumple su palabra. Desde Etiopía empezó a escuchar que se había levantado un rey que venía a enfrentarle y de repente recoge sus cosas y se marcha. El Señor actúa aún desde donde no lo esperamos. De donde menos pensamos que el Señor va a hacer algo, el Señor se levanta desde más abajo, desde Etiopía, aún más abajo de Egipto, y de repente aquel rey se marcha. Pero vamos a ver cómo sigue actuando así el Señor en estas palabras. Encontramos la segunda sección de palabras que dicen estas personas. Tras levantarse esas insurrecciones en sus territorios, decide marcharse, pero no sin antes mandar otro mensaje a Judá. Y le dice, yo me voy, pero no pienses que te escaparás de mí. Porque los demás reyes que había en el norte no pudieron escaparse de mí. No pienses que tampoco tu Dios te va a defender, porque los demás dioses no pudieron defender a los demás pueblos. ¿Crees que Él te va a librar de mí? ¿Qué pensamos nosotros?
El Señor no es como los demás dioses, como el mismo Ezequías decía en su oración. Son dioses de madera, son dioses de piedra, no son dioses de verdad. Por eso no pudieron librar a aquellos pueblos. Pero tú, Señor, tú eres el Todopoderoso. Así es que, frente a la pregunta que el rey Sennacherib estaba lanzando a Judá, ¿crees que tu Dios te va a poder librar? Pues sí, yo lo creo. Yo creo que Dios es un Dios poderoso que me puede sacar de cualquier situación. Y si no me saca, como decían aquellos 3 jóvenes, será porque es su voluntad y tiene otro propósito para con mi vida. Así es que no tenemos por qué acabar igual, porque no tenemos un Dios igual. Tenemos un Dios de verdad. Las palabras que lanzan, en segundo lugar, el rey Ezequías, como hemos visto, son palabras de oración. Presenta la carta que había mandado el rey Ezequías, al rey Ezequías le habían mandado desde Asiria, la presenta delante del Señor y le dice, tú tienes todo el poder. Tú puedes hacer cualquier cosa. Mira cómo estos se están burlando de nosotros y de ti, porque están hablando mal de ti también. Señor, respóndenos. Señor, respóndenos. Y eso es precisamente lo que hace el Señor. Él le dice que todos los reinos conozcan el poder del Dios verdadero. ¿Qué hacemos cuando estamos en serios problemas? Alguien en una ocasión dijo, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Tenemos que acudir al Señor, buscarle a Él primero, porque tal vez si le buscamos a Él primero nos evitaremos tener que desandar y tener que acarrear con muchos más problemas a lo mejor. Vamos a esperar en Él, vamos a decirle a Él que nos ayude, porque Él es un Dios verdadero y un Dios que nos ayuda cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Y en tercer lugar, encontramos las palabras del Señor no solamente dando aliento al pueblo del Señor, sino una palabra también tremenda hacia Sennacherib y todo su ejército. En primer lugar le dice, hasta las mujeres más indefensas, o al menos por aquel entonces. Ahora parece que se defienden más. El otro día tuvimos el Día de la Mujer y el Señor dice, hasta las mujeres más indefensas se van a burlar delante de tu cara. Tú que atemorizabas a tantos, se van a reír de ti. ¿No te has dado cuenta con quién te has metido? Te has metido con el Santo de Israel. Te has metido con el Dios de los ejércitos y esta vez va a ser Él y no Judá el que va a arremeter contra ti. Desde lo más arriba donde estabas, dice el Señor, vas a caer. Y de cuanto más arriba está, más grande es el tortazo. Así es que tu recorrido, tu vida va a ser muy cortita. Antes de lo que pienses, tú que te crees a lo mejor que incluso eres inmortal, vas a durar bien poquito, dice el Señor. Como si fueras una bestia. Dice, voy a poner un aro en tu nariz y voy a poner una cadena y voy a tirar de ti y te voy a llevar nuevamente a tu lugar. Y al pueblo le dice, en 3 años todo esto volverá a ser como era antes.
hay un tiempo. El Señor fija y establece los tiempos. No hay nada que dure, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. Esto no va a durar mucho tiempo. Vas a estar viviendo de lo que ha quedado y después todo volverá a florecer, todo volverá a ser como era antes. Como si este episodio nunca se hubiera producido. Y dice en último lugar, como si de una firma se tratara en una carta, lo rubrica y dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él no entrará, ni él, ni siquiera una de sus flechas, no entrará, porque yo amo a mi siervo David, al que planté en este reino, y por amor de mí mismo. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Crees que Dios te ha abandonado? El Señor está contigo. Y cuando nos acercamos a Él en oración, como estamos viendo aquí, el Señor nos responde. Y nos recuerda que Él nos ama, que no tenemos que temer a nadie, al único que teníamos que temer está de nuestro lado. Y en último lugar, para concluir este pasaje, vemos, como decía al principio, que la palabra del Señor prevalece y se cumple. No es como las otras palabras, que como decía, se las lleva el viento. Las palabras del Señor tienen peso. El Señor, como hemos visto, levantó ese rumor desde más abajo, desde Etiopía, y entonces no solamente eso, sino que a la mañana siguiente, nos dice aquí la palabra del Señor, que se levanta el rey Sennacherib y se encuentra que todo su ejército estaba muerto. Dice que el Señor envió su ángel que acabó con 185.000 soldados. No uno, ni dos, ni 100. 185.000 soldados, todos muertos hay en el suelo. Obviamente el rey Sennacherib ya no dijo nada más. Salió corriendo para su tierra y cuando llegó allí se metió en el templo, se puso a adorar a ese Dios en el que él pensaba que podía ayudarle y fueron sus propios hijos los que lo mataron. Y ahí se acabó toda la historia del rey Sennacherib. Tanto que se pensaba que era, tanto que creía que iba a hacer y que iba a deshacer. Y el Señor hace así y todo se termina. Esto es lo que ocurre con muchos de nuestros problemas, como decía, cuando el Señor obra. Creemos que Él es un Dios poderoso y que puede hacer como Él quiere. No tengamos miedo. No tengamos miedo de aquellos que nos amenazan, de aquellos que se creen tan poderosos, porque nosotros tenemos una gran arma, que es la oración. Nos humillamos, nos presentamos delante del Señor, exponemos nuestros temores y Él nos responde también y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Que el Señor nos ayude y nos anime en esta semana. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?